La congruencia es cuando tenemos, por ejemplo, dos trazos. Acá tenemos el trazo AB y acá tenemos el trazo CD. Cuando estos trazos tengan la misma medida, diremos que son congruentes. Pueden estar en distintas posiciones, pero si miden exactamente lo mismo, son congruentes. Ahora, para la congruencia, vamos a tener aquí, por ejemplo, dos triángulos. Vamos a tener que el triángulo ABC es congruente con el FEB. Ahora, es muy importante el orden en que yo escriba la congruencia, porque no va a ser lo mismo que yo diga el ABC con el DEF que el ABC con el FED. ¿Por qué? Por ejemplo, hay que ver el orden en que están sus ángulos. El ABC empieza con alfa, beta, gamma, y yo tendría que nombrarlo desde acá hasta acá para que sea también ángulos alfa, beta, gamma, en el mismo orden. Bueno, para los triángulos tenemos ciertos criterios de congruencia. El primero es cuando tienen igual un lado, luego un ángulo, luego un lado. Por ejemplo, podríamos decir, miramos este lado, luego miramos este ángulo, tiene que ser igual, luego este lado. Acá se puede ver acá. Vamos a tener que va a ser este lado, luego comparten este ángulo y luego este lado. Entonces tiene que ser igual. Un lado, el ángulo siguiente y el lado siguiente para que sean congruentes. Luego tenemos el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces agarramos cualquier ángulo, luego un lado y luego el ángulo siguiente y tiene que coincidir con un ángulo, un lado y el otro ángulo. El otro criterio es lado, lado, lado. O sea, si un triángulo posee sus tres lados con la misma medida que el otro triángulo, entonces son congruentes. Y el criterio lado, lado, ángulo. Vemos un lado, el otro lado y el ángulo que viene a continuación. Ahora, para la semejanza es distinta. ¿Por qué? Lo único que le pedimos a la semejanza es que sus lados sean proporcionales, no iguales. Pueden ser iguales, sí, pero lo importante es que sean proporcionales. Por ejemplo, acá tenemos esta figura y toda acá tenemos que el lado A es proporcional con el lado H y el lado B va a ser al lado F, como el lado C al E y el D al G. Entonces ahí podemos ver que vendrían siendo semejantes estas dos figuras porque todos sus lados están en proporción. Por ejemplo, acá tenemos dos triángulos. Uno que tiene un lado 2, 4 y 6, el otro tiene 4, 8 y 12. Son proporcionales, la constante de proporción es 2. Es como que este lo hubiésemos ampliado y nos hubiese quedado con cada lado el doble del anterior. Los criterios para la semejanza es ángulo, ángulo. Si un triángulo tiene dos ángulos iguales con el otro, entonces los dos son semejantes. El otro es lado, ángulo, lado. Si poseen un lado igual, el ángulo que sigue igual y el lado que sigue igual, entonces son semejantes. Y el tercero es lado, lado, lado. Vendrían siendo semejantes porque igual tienen la misma medida.